Amada y bendecida Iglesia del Señor Jesucristo, qué alegría y qué privilegio estar nuevamente con ustedes para compartir la palabra de Dios. Quisiera pedirles el favor que vayan alistando sus Biblias. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, vamos a leer del 1 al 11. Veamos este video de introducción a nuestro tema y ya comenzamos a estudiar la palabra de Dios. Amados hermanos, dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 15 y versículos 1 al 11. Voy a leértelo de la Reina Valera del 60. Dice la palabra de Dios así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Quiero que allá donde estás cierres tus ojos y entreguemos esta palabra al Señor para que sea Él hablándonos. Amado Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, gracias Señor por el privilegio que nos das nuevamente de exponernos a la luz admirable de tu palabra. Yo te pido, Señor, te ruego en el nombre de Jesús que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros, Señor, desde lo que tú tengas para revelarnos por medio de tu santa y poderosa palabra. Que tu Espíritu Santo nos lleve a toda buena verdad y nos permita analizar, interpretar, pero sobre todo poner en práctica lo que hoy tú quieres enseñarnos por medio de tu poderosa palabra. Yo te pido, Señor, que me uses como un instrumento útil en tus manos y que toda gloria y toda honra sea para ti, Señor. Por eso, en el nombre de Jesús vamos a estudiar tu palabra y te rogamos que seas tú por tu gracia hablándonos y permitiéndonos avanzar y corregir si es el caso. A ti corresponde todo el honor, toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos y amados hermanos, este pasaje que acabamos de leer del Evangelio de Juan capítulo 15 es un evangelio o un pasaje tal vez muy conocido si tú llevas cierto tiempo dentro del cristianismo. Todos en algún momento hemos tenido este pasaje presente por el tema de llevar fruto. Y precisamente hay algo muy interesante en todo este pasaje con relación a llevar fruto. Hoy en día vemos cómo la misma cultura, vivimos en un mundo en el que todo es desechable, todo es reemplazable y todo es de un solo uso. Desafortunadamente, esta cultura consumista ha trascendido a las relaciones y aún a la misma iglesia. Hoy en día, dentro de las mismas relaciones, se desecha, se abandona, se menosprecia, no se dan oportunidades o simplemente no hay espacio para la restauración ni para permanecer. El mundo hoy cada día nos ofrece más y más atajos, cosas instantáneas, cosas express que llega en 5 minutos, pero también en lo que es realmente importante y en lo que vale la pena, el mundo abandona en fortalecer y crecer en un matrimonio, en un trabajo, en relaciones personales, en muchas cosas el mundo está dispuesto a desechar, a no permanecer. Este pasaje que hablamos aquí de Juan nos habla precisamente a permanecer, o es una invitación
que nos hace directamente el Señor Jesucristo a nosotros, sus discípulos, la iglesia, el cuerpo de Cristo, a permanecer. Pero si tú lees este mensaje o este pasaje, nos surge una interrogativa. ¿Estás permaneciendo verdaderamente en Cristo? Y si realmente estoy permaneciendo en Cristo, ¿hay evidencia de que lo estoy haciendo? Es lo que vamos a tratar de estudiar hoy, si Dios lo permite, a la luz de la palabra de Dios, para saber en qué momento estoy permaneciendo o tal vez simplemente hay una apariencia de que permanezco. Es por eso que el Señor ha dispuesto que este mensaje se llame permanecer o perecer. Ten muy presente estas dos palabras, permanecer o perecer. Porque así como tú ves aquí a mis espaldas, son dos panoramas completamente diferentes. Una cosa es permanecer aquí a este lado, donde gracias a la misericordia de Dios hay un panorama claro en el cual tú puedes de pronto disfrutar, en el cual puedes crecer, en el cual puedes andar confiadamente. Otra cosa muy distinta y en oposición es perecer, como ves tú de pronto de este lado del panorama, donde no hay claridad, no hay luz, donde puede llegar a haber incertidumbre y donde hay tinieblas. Y es que definitivamente, si tú has creído en la palabra de Dios, si definitivamente has leído y estudiado seriamente la palabra, sabes que estos dos panoramas no se pueden mezclar. O tú permaneces en Cristo o simplemente te vas al otro lado y pereces completamente por la eternidad. Y no es un mensaje de terrorismo espiritual, no es un mensaje alarmista, no es un mensaje ni siquiera nuevo o reciente. Es lo que ha estado siempre escrito en la santa y poderosa palabra de Dios. Por eso es de vital importancia, mi amado hermano, que en este día tú identifiques cuál es esa situación actual en la que estás. O estás permaneciendo, como te dije ahorita, o estás caminando o ya estás en un camino en el cual vas a perecer. Y es importante, indispensable que si es así, hoy el Señor se mueva en arrepentimiento en tu corazón por medio del Espíritu Santo y permanezcamos. Que vayamos en contra de la corriente del mundo y analicemos nuestra verdadera posición delante del Señor. Por eso quiero que me acompañes a un primer punto y es precisamente lo que te estoy hablando. Primero, identificando mi posición. Mi posición, repite allá en tu casa, mi posición, no la de mi primo, mi amigo, mi hermano, sino identificando mi posición. Versículos 1 al 4 del capítulo 15 de Juan nos dicen: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Aquí ya Dios hablándonos quién es Cristo y quién es el Padre. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y aquí te dejo una característica fundamental de una persona que está llevando fruto, y es que mientras que esté aquí en la tierra, no hay un tope, un máximo para decir ya he dado el fruto que tengo que dar. La característica de una persona que está llevando fruto es que va a llevar más y más fruto cada vez que es limpiada por ese excelente labrador. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, es decir, por el evangelio. Y aquí viene lo importante: permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Lo bueno que tú eres, esas virtudes que tú tienes, no las puedes llevar por ti mismo si no permaneces en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Permanecer. Esa palabra va a ser fundamental. Es una palabra que parece estar a punto de extinguirse hoy en el mundo, pero en la palabra de Dios, en la Biblia, cobra cada vez más y más sentido para el verdadero creyente. Mira este pensamiento. Nunca debemos confundir el fruto con la apariencia. El fruto es evidencia de permanecer y la apariencia es el engaño antes de perecer. Entonces, el fruto, ese fruto que tú y yo damos delante de Dios, es evidencia de que estamos permaneciendo. Pero cuando una persona se engaña a sí mismo y tiene frutos, entre comillas, postizos,
que en realidad son apariencia, está en un rodadero dispuesto a descender. Entonces acuérdate, permanecer o perecer. ¿Por qué es importante hacer énfasis en esto? Porque esto radica en un autoexamen, en una manera de la cual yo ando. Juan 2:6 nos dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Tú dices, y yo digo, que permanecemos en Cristo, miremos nuestro andar. ¿Se parece realmente a Cristo nuestra manera de andar? ¿O simplemente decimos, yo estoy aquí, yo permanezco, pero ni andamos, ni estamos dispuestos a andar, o si andamos, lo estamos haciendo en la dirección equivocada y estamos pasándonos al lado de donde se perece, de donde hay tinieblas, oscuridad, lamento, tristeza, pero los fines de semana nos pasamos aquí y decimos, yo permanezco, amén, aleluya, yo estoy aquí donde todo es claro, mi panorama es claro, lloras en la alabanza, pero en tu semana andas completamente opuesto a él. Entonces, el que dice que permanece en él, es decir, tú confiesas a Cristo, debe andar como él anduvo. Aquí hay algo muy importante y es que hoy en día, mis amados, es muy fácil decir que soy sin serlo. Es una realidad que vemos a diario en las iglesias. Por eso es que muchas veces, después de X años, se destapan tantos escándalos dentro de las iglesias, porque se decía que se era, pero era solamente una apariencia. Pero a su vez, muchas veces tú puedes no sentirte parte del equipo que permanece, pero estar dentro de los que permanecen. Y es que muchas veces nosotros los seres humanos nos movemos bastante en emociones. Entonces, todo me está saliendo bien, estoy entrando a servir al Señor, estoy haciendo esto, estoy permaneciendo. Pero a veces viene una prueba, se me alborota la estantería, por decirlo así, entonces digo, el Señor ya no me quiere, ya no me quiere decir que estoy en el equipo de los que van a perecer. Y aquí hay algo muy importante, no podemos movernos en emociones, sino que debemos basar nuestra vida cristiana en evidencias. Y este es el orden correcto, si me acompañas a analizarlo en este pensamiento. Yo soy la vid, nos habla del Hijo. Mi Padre es el labrador, obviamente nos habla del Padre. Y la expresión, todo aquel que lleva fruto, obedece a la obra del Espíritu Santo. Entonces el hecho de que tú permanezcas es una obra neta y entera de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la vid, el labrador y el que lleva fruto. Tú llevas fruto por el Espíritu de Dios que mora en ti. Por ende, tu permanencia en el cuerpo de Cristo no está limitada a una emoción o una acción, como lo dice 1 Corintios 12:3. Dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Tú reconoces a Cristo, amas a Cristo, es el Espíritu de Dios que te permite hacerlo. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Y aquí hay algo muy importante. Podemos escuchar personas diciendo, Jesús es el Señor y viviendo como el diablo. Es una realidad que vemos en las iglesias y fuera de las iglesias. Pero esta palabra, Jesús Señor, en el griego nos habla de autoridad y de señorío. Es decir, si lo lees poniéndole un poco más de contexto, nadie puede someterse al señorío de Jesús, sino por el Espíritu Santo. Porque decir Jesús Señor, hoy lo hacen hasta en la televisión y de manera descarada. Pero realmente someterme a la autoridad, poder y señorío de Cristo es algo que solamente el Espíritu Santo puede poner en mí cuando ha morado efectivamente en mí. Permanecer en Cristo se refleja en una vida que imita a Jesús. Perecer es imitar las modas del mundo. Entonces, una vida que imita realmente a Jesús es evidencia de fruto. Una vida que imita las corrientes del mundo es el camino directo hacia perecer. Entonces, nuevamente, permanecer es evaluar mi vida. Señor, ¿qué tan pegada a la Biblia
es mi manera de vivir, de servir, de hablar, de actuar. ¿Y qué tanto del mundo, qué tanta influencia del mundo hay en mi vida, en mi corazón, en mis sueños, en mis anhelos, a pesar de que contradigan tu palabra, que me hacen caer en el equipo de los que van a perecer? Entonces, permanecer y perecer. Importante. Segundo punto. El que permanece en Cristo lleva fruto espiritual. Y hago énfasis en espiritual, porque hace un tiempo lo estudiábamos con el pastor hablando de las bendiciones espirituales, y es que muchas veces se considera que llevar fruto es tener 20 tareas dentro de la iglesia, o ir todos los domingos, o dar una ofrenda, o ayudar a un hermano. Eso es resultado de mi vida de fruto. Pero ¿qué es realmente el fruto espiritual? Parte desde el versículo 5 de Juan 15. Dice: yo soy la vid, nuevamente el Señor toma su rol, y vosotros los pámpanos, nos pone en la posición correcta. El que permanece en mí y yo en él, aquí ya nos habla de algo interesante, permanecer, pero es una relación doble, lleva mucho fruto. Lleva mucho fruto. No está hablando de un fruto escaso, no está hablando de un pequeñísimo fruto cada tanto tiempo, sino que lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados, nada podemos hacer. Quítale al árbol ese pámpano y déjalo en el piso, no va a producir nada. Al contrario, se va a secar completamente. Permanecer es una relación en doble vía, con el propósito de llevar fruto. Y aquí hay algo que cuando yo lo entendí, el Señor me abrió mucho el entendimiento. ¿Para qué oras tú? ¿Para qué ayunas? ¿Para qué sirves en la iglesia? ¿Para qué te congregas los domingos? ¿Para qué te conectas a momentos con Dios? ¿Para qué? ¿Para crecer en intelectualismo eclesiástico? ¿Para que no te molesten en la casa? ¿Para que digan que eres cristiano? No, para llevar fruto. Y como dice la palabra, mucho fruto. A mí de nada me sirve cumplir con ciertos requisitos eclesiásticos, por decirlo así, cuando tengo una relación distante e inexistente con Dios. Es preferible pasar un minuto en la presencia de Dios que llenar el día de nuestra agenda con obras y obras y obras que carecen del corazón de Dios en ellas. Por eso es muy importante, mis amados hermanos, que si tú hablas a otros de Cristo, que esas palabras sean resultado de esa relación y esa permanencia en Él. Que ese fruto que tú y yo tenemos no sea un fruto postizo. ¿Has visto las frutas de plástico que parecen muy bonitas, que sirven para adornar, pero que carecen completamente de vida, de sabor, de propiedades, de nutrientes? Que nuestro fruto no sea solamente bello exteriormente, sino que tenga consistencia, que tenga lo necesario, que tenga esa permanencia. Pero cuando tú dices, bueno, sí, yo voy a llevar fruto, pero ¿qué tipo de fruto? Y más si me dicen fruto espiritual. Entonces, acompáñame a Gálatas 5, 22 y 23, otro versículo muy conocido. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, de un lado está la ley. La ley, por no cumplirla, te lleva a perecer. Y por otro lado tenemos el fruto. El fruto, si realmente está en tu vida, te llevará a permanecer. Y a su vez necesitas permanecer y permanecer para llevar ese fruto. Entonces aquí hay algo muy importante. Mira este pensamiento. Permanecer en Cristo se evidencia en mi carácter y en mis decisiones. No se evidencia en que me puse una corbata para predicar. No se evidencia en que vengo el domingo y me coloco un chaleco para servir. No se evidencia en que a las 4:50 de la mañana o 4:40 ya estoy listo ahí orando. Eso es resultado de realmente decisiones y carácter transformados por el Espíritu Santo. Entonces, si tú permaneces en Cristo, se evidencia eso en tu carácter y en tus decisiones. Y conforme a lo que acabamos de leer,
es muy fácil yo todos los días hacerme las siguientes preguntas. ¿Estoy amando más? ¿Estoy teniendo más gozo en mi vida? ¿Estoy teniendo más paz? ¿Mi carácter es más paciente? ¿En mi corazón hay más benignidad? ¿Realmente soy bondadoso? ¿Realmente estoy creciendo en fe? ¿Le estoy creyendo más al Señor? ¿Cada día soy más y más manso como Cristo? ¿Manifiesto templanza en mis decisiones? Y todos los días, así como uno de los grandes predicadores de hace muchos años, de hace algunos años, del siglo XIX, Jonathan Edwards, tenía 70 resoluciones, las cuales tenían como propósito obligarlo y forzarlo a vivir para la gloria de Dios. Asimismo, todos los días nosotros que tenemos la palabra de Dios debemos forzarnos con estas preguntas. ¿Realmente estoy llevando mucho fruto? O tal vez hace 5 años ardía mi corazón por la presencia de Dios, pero hoy simplemente es un recuerdo, o soy solamente una sombra de lo que era hace algunos años. Si es así, déjame decirte que estás en camino a perecer. Pero la invitación del Señor hoy es permanecer. Permanecer. Es imposible que después de haber visto la gloria de Dios en tu vida, te conformes con el hecho de, sí, está bien, voy a perecer. Que hagas como hizo Elí cuando le dijeron que iba a morir él y sus hijos, que la respuesta de él fue, pues haga el Señor como él quiera o como mejor le parezca. No, hoy es una invitación para salir de ese camino que te está llevando a muerte y pasar al lado de permanecer. Se trata de tomar decisiones, se trata de amar a Cristo y permanecer en su amor, porque de lo contrario estaremos completamente engañados y equivocados en la mentira de la apariencia. Colosenses 2, 6, 7 nos dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él. Esa palabra arraigados quiere decir algo que produce raíz, no superficial. Arraigados y sobreedificados en Él. Nos habla de crecimiento y confirmados en la fe, que no haya duda de tu salvación, porque tu salvación descansa en Cristo y no en las obras. Así como habéis sido enseñados, abundados en acciones de gracias. Entonces mira que las acciones van al final, después de que tú realmente evidencias que estás permaneciendo, que estás en Cristo, esas obras que tú vas a hacer van a evidenciar que realmente permaneces y no que estás pereciendo. Tú puedes hacer obras y estar pereciendo, pero el fundamento, si no es Cristo, simplemente es vacío y hueco. Gálatas 2:20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ya no eres tú, ya no se trata de ti, el mundo no gira en torno de ti, es Cristo, esperanza de vida, ahora tu fundamento. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, porque seguimos andando por este mundo, lo que ahora soy, es decir, ahora estoy llamado a permanecer, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo por lo que hizo Cristo por mí, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué crees que el Señor te dice, permanece en mí? Porque derramó hasta la última gota de sangre en esa cruz por ti y por mí. Por ende, si Él me dice que permanezca, yo debo permanecer. Porque si Él entregó su vida por mí, quiere decir que me ama, como dice aquí, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Muéstrame un amor más grande. A veces pensamos que permanecer es simplemente la idea de Dios de no dejarnos disfrutar de las cosas chéveres del mundo, de no dejarnos disfrutar de la vida. Y estamos en un camino, a veces la gente está en un camino para perecer y dice, estoy feliz, estoy contento, yo soy libre, cuando realmente somos llamados a permanecer en Cristo. Permanecer es llevar fruto, perecer es solamente llevar apariencia. Permanece y lleva fruto. De lo contrario, puedes llevar apariencia, pero sabes que vas
a perecer. Tercer punto, el que permanece en Cristo heredará la vida eterna. Entonces sí hay un beneficio grandísimo por permanecer en Cristo. El que permanece en Cristo heredará la vida eterna. Juan 15, versículo 6. Dice la palabra de Dios, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Entonces, nuevamente, permanecer o perecer. Porque aquí el Señor ya nos dice qué es lo que le pasa a los que están en este lado de los que van a perecer. Arderán, se secarán y serán echados al fuego. Mira este pensamiento. Permanecer no es un juego o algo pasajero. Es una decisión que trae la bendición o por el contrario, la sentencia a nuestro destino eterno. Y es que como te dije ahorita, somos seres tanto emocionales, pero también como hace poco lo veíamos con el pastor Carlos, somos seres de decisiones. Evalúa tus decisiones. Tus decisiones, esas que tomas a diario, te están llevando o inclinando cada vez más a permanecer, a quedar de este lado donde todo es claro, todo es bonito, donde hay ese sol esplendoroso, donde está el sol de justicia, o tus decisiones te están llevando a caminar en un camino en el cual vas a perecer. No hay claridad, hay tinieblas, hay zozobra, no hay nada claro. Todo es incertidumbre. Evaluemos nuestras decisiones, evaluemos cada paso que damos para que realmente entendamos de qué lado estamos delante del Señor, porque no es un juego. No es algo de que sábado y domingo estoy aquí, permanezco, todo es belleza, todo es dicha, pero secretamente a partir del lunes, martes, miércoles, jueves y viernes estoy aquí deleitando mi cuerpo, dándole rienda a los placeres de la carne, pero nuevamente llega el fin de semana y otra vez estoy aquí, aleluya y a su nombre. Si esa es tu situación, déjame decirte que estás jugando un juego muy peligroso que en realidad no es un juego, sino es una mentira del enemigo. Mira lo que dice Mateo 25, 33, 34. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y es que quien hace el llamado a permanecer es el mismo Señor Jesucristo. Y quien va a hacer ese llamado final para entrar en el gozo eterno del reino celestial es el Rey de Justicia. Ese gran Señor que nos da la oportunidad hoy de permanecer es el que nos va a abrir esa puerta para que validemos lo que con mucho esfuerzo logramos aquí en esta tierra. Permanecer es sumamente difícil. No está en ti y en mí permanecer. Es ir en contra del mundo, es negarnos a nosotros mismos, es tomar nuestra propia cruz, es reconocer mi naturaleza y rendirla todos los días a los pies de Cristo. Hermanos, permanezcamos porque esto no es un juego. Mira este pensamiento. Las ovejas permanecen, los cabritos perecen. ¿Eres oveja o eres cabrito? Si eres cabrito, arrepiéntete, pero si eres oveja, permanece. Cuarto punto, el que permanece en Cristo ama su palabra y la obedece. Y resalta ya si estás tomando notas, obedece. El que permanece en Cristo ama su palabra y la obedece. Juan capítulo 15, versículo 7. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y aquí nuevamente encontramos un proceso. Yo permanezco y como estoy permaneciendo, estoy amando esa palabra, porque esa palabra también está permaneciendo en mí y a su vez empiezo a pedir de la manera correcta. Algo importante es pedir de la manera correcta basado en la palabra. Todo lo que queréis y os será hecho.
¿Por qué el Señor pone la permanencia en Él, la permanencia de la palabra en mí y luego sí, todo lo que pidan les será hecho? Porque ya después de que yo permanezco y de que realmente tengo un acercamiento con la palabra, voy a saber cómo pedir. Si la palabra me dijera pidan y luego miren a ver cómo permanecen, pues voy a pedir cosas que me van a alejar completamente de Dios y de su propósito. Pero cuando yo sigo el orden de Dios de permanecer, de que la palabra de Dios permanezca en mí, entonces ahí sí voy a tener fundamento para pedir y pedir todo lo que yo quiera. Mira este pensamiento. Permanecer en Cristo implica estar lleno de su palabra. No es solo escucharla en un servicio, sino meditarla, vivirla, amarla y obedecerla. ¿En qué fase estás? ¿Solamente en la de escucharla en el servicio? ¿Solamente en la de pronto en la de meditarla, pero allá en la cama todo arropado y el Salmo 23 y te quedas dormido? ¿En la de vivirla, que es un reto grande, pero también de amarla y obedecerla? Y aquí hay algo muy importante. ¿Cómo puedes tú decirme que realmente te apasiona la palabra, que realmente es, mejor dicho, una bendición poder recibir la palabra, si cuando se abren convocatorias para un discipulado o para un instituto bíblico, tú dices, no se puede, no tengo tiempo, no me alcanza, tengo que comprarme el iPhone, tengo que ir de vacaciones, Dios provee para eso, pero si tú no lo honras, al menos en tu corazón, diciendo, quiero separar este tiempo y estos recursos, así no tengas los recursos y no tengas el tiempo, sino que lo hagas por fe, pues no me digas que tú amas la palabra, porque simplemente estás limitándote a lo que tú quieras entender, a lo que tú quieras analizar de la palabra, y eso se llama orgullo. Siempre, cuando es con relación al estudio de la palabra, vamos a necesitar de otros. Eso es indiscutible. Mira lo que dice Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. En abundancia. No solamente me sé Filipenses 4:13 y Juan 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces la palabra bien aplicada me lleva y me capacita para rendir alabanza y adoración a Dios. Permanecer en Cristo implica aferrarse a la verdad del Evangelio. Permanecer en Cristo implica aferrarse. No lo suelto, es mío. No hay lugar a duda. Aférrate a la verdad del Evangelio. Juan 2:24 nos dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y es que aquí hay algo muy importante con relación al Evangelio. A veces nosotros pensamos que el Evangelio es algo que nos dijeron hace no sé cuántos años, hace 20, 30, 40 años. Y no, mi amado hermano, el Evangelio a la primera persona que tú le debes predicar todos los días es a ti mismo. Cree todos los días en el Evangelio. Arrepiéntete de tus pecados todos los días y permanece en Cristo. A veces predicamos el Evangelio a otros pensando que nosotros ya saldamos ese problema y que son ellos los que tienen que creer en el Evangelio y soy yo para poder predicar, para poder hablar, para poder enseñar, quien diariamente tiene que exponerse a la luz admirable del Evangelio, creerla, aceptarla, corregir y obedecerla todos los días. Segunda de Juan 1:9 nos dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, es decir, no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y hoy es muy triste ver cómo desafortunadamente iglesias, hablando de congregaciones enteras, se están extraviando completamente del Evangelio. ¿Por qué? Porque su pastor, su líder o la cabeza que Dios puso a dirigir
se ha extraviado completamente el evangelio. Todos los días, mi amado hermano, por más que tú sepas Biblia, por más que conozca, por más cartones que tengas, por más títulos, máster, magister, todo lo que tú tengas en teología, todos los días yo debo acercarme con humildad, con temor y temblor a la verdad del evangelio, creerla en mi corazón para ponerla en práctica. Así yo ya me la sepa, así mejor dicho, casi que ya estaba ya delante de la cruz, todos los días debo ir al evangelio, debo recordar siempre, porque como leíamos ahorita, una persona que se extravía es porque no persevera en la doctrina de Cristo. ¿Y dónde está la doctrina de Cristo? En su santa palabra. Por eso estúdiala. No seas autosuficiente de creer que porque llevas muchos años asistiendo a una iglesia o a una iglesia que se predica la sana doctrina, ya con eso tienes. No, estudia la palabra, estudia a profundidad la doctrina, abraza la doctrina para que no te extravíes del camino de Cristo, porque solamente así podré ser confrontado. ¿Cómo sé yo que tengo que corregir tantas cosas a diario? Con la palabra. Si no fuera por la bendita palabra de Dios, simplemente yo pensaría que todo está bien y que soy la mejor persona del mundo, y no es así. Mira este pensamiento. Permanecer es tener un amor genuino por la palabra de Dios. Perecer es verla como una aburrida obligación. Y hoy el Señor nos confronta. ¿Amas la palabra de Dios? Porque aborrecerla no es solamente como hacen algunos satanistas de coger y romper la Biblia. Aborrecerla también es ignorarla. Aborrecerla también es menospreciarla. Aborrecerla también es aburrirse y quedarse dormido cuando vamos a la palabra de Dios. Aborrecerla es levantarte a un instituto, venir a un instituto bíblico con pereza, con la lagaña por acá, como dice nuestro pastor. Eso es también aborrecer la palabra de Dios. Así que permanecer es tener un amor genuino por la palabra de Dios, y perecer es verla como una aburrida obligación. No estamos obligados, sino que nos deleitamos en la palabra de Dios. Y esa es la diferencia entre permanecer o perecer. ¿Cómo es tu contacto con la palabra de Dios? Quinto punto. El que permanece en Cristo vive en su amor y ama a los demás. Juan 15, versículos 8 al 10 nos dicen: En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cuál es nuestro verdadero y real ejemplo de cómo se debe amar? Cristo. En los evangelios está la manera en la que Él amó, y es la manera que nosotros debemos imitar. Vivir para la gloria de Dios no es un ritual complicado, es la manifestación de nuestro amor por Él. ¿Por qué quieres tú vivir para la gloria de Dios? Porque lo amas. Si no lo amas, simplemente no vas a querer vivir para la gloria de Él. Es como el niño pequeño que quiere ser como su papá o como su hermano mayor. Porque los ama, los quiere imitar y son sus héroes. Asimismo, por medio de la palabra de Dios, nosotros debemos conocer y amar a Cristo para vivir para la gloria de Él y tratar de imitarlo. Primera de Juan 4, versículos 7 al 12 nos dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. ¿Quién es el dueño del amor? Dios, definitivamente. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, ¿cuál es la evidencia de que tú conoces a Dios? Precisamente el amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y esta es la lógica del amor, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Él amó primero, por eso tú amas. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios, sino si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor
se ha perfeccionado en nosotros. El lenguaje de amor que debemos hablar dentro del cuerpo de Cristo parte precisamente de Él, porque Él nos amó primero. Cristo no quiere una relación fría o religiosa. Él quiere una comunión profunda basada en amor. Y para amar hay que permanecer. Es imposible tú amar sin la permanencia. ¿Por qué tú, esposo o esposa, amas a tu esposo o a tu esposa? Precisamente porque han permanecido y por el tiempo ese amor se ha perfeccionado. Y otro importante aquí es permanecer es amar por encima de mi medida. Perecer es vivir en hipocresía. El amor genuino está en el permanecer, pero la hipocresía es la característica evidente de los que van a perecer. Entonces, ¿qué tipo de amor estamos teniendo? Y para terminar, sexto y último, el que permanece en Cristo disfruta del gozo verdadero. El que permanece en Cristo disfruta del gozo verdadero. Terminamos con el versículo 11 del capítulo 15 de Juan. Dice la palabra: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Nuestro gozo tiene su cumplimiento cuando Cristo permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Él. Es importante tener en cuenta esto. Cristo fue, es y será siempre suficiente para un verdadero cristiano. Siempre será suficiente. Si no es así, eso quiere decir que nuestra mirada está en el lugar incorrecto. Si Cristo no es suficiente para ti, si Cristo no es suficiente para mí y necesitamos algo más, tristemente nuestra mirada no está puesta en Cristo. Filipenses 2:2 nos dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Una característica de los que permanecen es que empiezan a tener o a sentir una misma cosa, es decir, empiezan a conformar efectivamente un cuerpo. Los que perecen siempre quieren sobresalir, tener una apariencia y dividir. Segunda de Corintios 13:5 nos dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Nuevamente, examínate, analízate si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Tú y yo sabemos si realmente pertenecemos a Cristo. Todos los días vayamos a la palabra de Dios y examinémonos. ¿Por qué? Porque mira este pensamiento. El gozo no es una emoción superficial, sino una seguridad profunda que viene de Cristo. Tu seguridad de salvación no puede descansar en lo que haces, sino que debe descansar en Cristo. Si Cristo es suficiente para ti, si Cristo ha transformado tu vida, entonces ese gozo es evidencia de tu salvación. Filipenses 4:4 nos dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Necesitamos regocijarnos verdaderamente en el Señor. Romanos 5:3-5 nos dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cómo hago yo para gloriarme en las tribulaciones? Vuelve a leer ahorita Filipenses 4:4. Regocíjate en el Señor. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios, nuevamente el amor de Dios, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ese amor es el que me lleva a gozarme y a regocijarme a pesar del panorama triste en el que esté. Sí, hemos llorado, vamos a llorar, hemos sufrido, nos va a doler, pero nuevamente salimos a flote por el amor de Dios que nos ha sido manifestado por medio del Espíritu Santo. Permanecer es que mi gozo dependa de Cristo. Y quédate con esto. Permanecer es que mi gozo dependa de Cristo. Perecer es que mi gozo dependa de las circunstancias. Y más que gozo, yo diría euforia. Entonces nuevamente nos paramos aquí. Permanecer.
Si yo estoy permaneciendo, mi gozo va a depender de Cristo, por más que de pronto venga la tristeza a mi corazón, se la entrego a Él y permanezco. Pero perecer es pararme aquí, vivir en un estado emocional de euforia y cuando llega la prueba, tal vez haya hasta un suicidio. Eso es perecer, que mi gozo o que mi emoción dependa de las circunstancias. Y terminamos con el Salmo 51, versículo 10 al 12. Nos dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Que el Señor sea el que nos sustenta, el que nos lleva a permanecer. Porque si leímos nuevamente el texto base, separados de Él nada podemos hacer. Somos completamente inútiles y podemos ser hasta dañosos para el cuerpo de Cristo si no estamos permaneciendo. Si estamos viviendo de apariencia en el camino de los que perecen y estamos atreviéndonos a hacer algo por un hermano, por una persona o en nuestra familia, estamos siendo tropiezo y no de bendición. Permanezcamos en Cristo para que seamos de bendición. Por eso es importante que allá donde estás, quiero que cerremos nuestros ojos, que primero que todo le demos gracias al Señor por permitirnos permanecer. Amado Señor, Padre Santo y Eterno, Rey de Reyes y Señor de Señores, hoy venimos, Señor, con un corazón agradecido delante de ti y te damos gracias porque hoy tú nos has hablado, Padre. Porque así como dice tu palabra en 1 Juan 3:6, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hoy queremos, Señor, rogarte que nos permitas tener evidencia de que realmente estamos permaneciendo en ti, Señor. Queremos, Señor, que todo lo que nos pase en nuestra vida, Señor, sea bueno o no tan bueno, nos lleve siempre al punto de querer más y más de ti, de permanecer, Señor. No nos permita, Señor, engañarnos a nosotros mismos pensando algo que no somos o algo que no creemos, Dios. Ayúdanos, Señor, a cambiar lo que tengamos que cambiar, a vivir conforme a ti, Señor, para que realmente empecemos a permanecer y que una vez que permanezcamos, Señor, empecemos a llevar mucho fruto, Señor. Hoy te rogamos, Señor, por aquellos que están pereciendo, que de pronto están viviendo de apariencias o de mentiras, Señor. Te pido que los saques del engaño, Señor, que aún a nosotros mismos, Señor, nos guardes de caer en este engaño, Señor, de creernos autosuficientes o creer que lo que hacemos es por nosotros, Señor. Ayúdanos a ir con humildad, Señor, con amor, con temor siempre delante de tu poderosa palabra, para que realmente, Señor, podamos examinarnos y probarnos a nosotros mismos y enderezar lo que tengamos que enderezar, Señor. Te doy gracias, Señor, porque sé que tu Espíritu Santo ha hablado a mi vida, ha hablado a mis hermanos, y a pesar, Señor, de nuestros errores, Señor, y de nuestra naturaleza que siempre se inclina al mal, ayúdanos y ten misericordia de nosotros, porque queremos permanecer en ti, Señor. No queremos perecer, Señor. Queremos amarte a ti, Señor. Queremos entregarnos por completo a ti y vivir una vida en abundancia y en honor a ti, Señor. A ti corresponde toda la gloria y la honra, Señor. Solamente tú eres digno y gracias, Señor, Abba Padre, por permitirnos permanecer en Cristo. Amada Iglesia, Dios los bendiga grandemente y recuerden, permanecer o perecer. Solamente hay un camino, verdad y vida y es Jesucristo. Que Dios los bendiga y qué gusto haber estado con ustedes en este día. Bendiciones. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook, en Spotify y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en Instagram como @iglesiafiladelfiajb, en X como @filadelfiajb. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y te invitamos a descargar nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.